Sí, sí. Bueno, hoy vamos entonces a ver a los proteosomas. Peroxisomas. ¿Vale? Los peroxisomas son los organelos membranosos más pequeños que hay en la célula, ¿sale? Pueden llegar a medir algunos escasos micrómetros, ¿vale? Y tienen una forma esférica. ¿Qué importancia tienen los peroxisomas? Bueno, los peroxisomas son los que se encargan de eliminar es como si fuera el bote de basura de la célula. Se encarga de eliminar todo lo que la célula ya no le funciona. Habíamos hablado del lisosoma, del proteosoma que degradaban proteínas agresivas. Pues bueno, en el peroxisoma se genera una enzima que se llama catalasa, ¿vale? ¿Para qué sirve la catalasa? Pues bueno, como resultado de la beta oxidación de los ácidos grasos y de la cadena de transferencia de electrones, se produce peróxido de hidrógeno, ¿vale? Este peróxido de hidrógeno es altamente agresivo con las membranas celulares, ¿va que va? Quiere decir que si nosotros lo ponemos en una membrana celular, la célula se va a empezar a fraccionar, ¿va que va? Es lo que sucede con el peróxido de hidrógeno alto, lo conocemos como agua oxigenada, ¿va que va? Entonces, ¿han visto qué pasa cuando echan agua oxigenada en sangre? ¿No? Bueno, lo van a ver, ¿eh? Pues, se limpia las cosas. O sea, si te ensucias de sangre, échate agua oxigenada, se va a limpiar. De tan agresiva que es la sustancia, pues fracciona a la célula. Entonces, el peroxisoma lo que hace es producir catalasas, y las catalasas inactivan al peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, pues eso realmente es lo que hacen los peroxisomas. No hacen otra cosa más. Vamos a hacer eso, ¿no? Dice aquí en el chat, dice, doctor, se traba mucho y no lo hagamos, no me van a ver, chihuahua. Bueno, déjenme conectar a otra red. Porfa, porque se traba horrible. Ahí se ve mejor, chicos. Hola, hola. Sí, se ve mucho mejor. Bueno, ya no se traba. Sí, mucho mejor, profe. Bueno, entonces, nada más a manera de resumen para ustedes, los peroxisomas son los organelos que producen una enzima que se llama catalasa. Esa catalasa neutraliza la acción del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es resultado del metabolismo basal de la célula, específicamente de la beta oxidación de los ácidos grasos y de la cadena de transferencia de electrones, ¿vale? Entonces, para eso siguen los peroxisomas. Nada más. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias o comentarios? No, bueno. Profe, hay varios compañeros en la sala de espera. Pues que se queden ahí porque no los voy a dejar entrar. Varios y nada más son 6, no manches. Ya está.
Bueno, ¿dudas con esto? ¿No? Vamos entonces a hablar de los organelos no membranosos. ¿Vale? Organelos no membranosos. Los organelos no membranosos ya sabemos que son todos aquellos organelos que no están delimitados por una membrana, ¿vale? Por ser no membranosos. Dentro de estos se encuentran muchos, ¿vale? Pero vamos a empezar hablando del citoesqueleto. ¿A qué va? El citoesqueleto, su nombre lo dice, ¿no? Es el esqueleto de la célula. Es un conjunto al que se atrasa. Son un conjunto de estructuras proteicas que le van a dar el soporte estructural a la célula. Son como si fueran la célula y como si el citoesqueleto fuera los castillos de las construcciones que le van a permitir que la célula mantenga su forma. Por ejemplo, el glóbulo rojo tiene una forma de un disco bicóncavo. ¿Por qué? Pues por su citoesqueleto, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, el citoesqueleto nos ayuda a mantener la forma de la célula. ¿Va que va? Y el citoesqueleto, ¿conjunto de qué? De proteínas, son complejos proteicos, ¿vale? Y el citoesqueleto entonces está formado, las catalasas inactivan al peróxido de hidrógeno. Está formado entonces por 3 tipos de fibras, ¿vale? De fibrillas, ¿vale? Los filamentos de actina, o también se llaman delgados, filamentos delgados, los filamentos gruesos, o también se llaman microtúbulos, y los filamentos intermedios. Porque son nada más 3 elementos que forman parte del citoesqueleto, ¿vale? Y cada uno tiene diferentes características especiales. Vamos a hablar de los más sencillos, que son los filamentos de actina, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas, chicos online que no quisieron venir y que prefirieron quedarse en su casa, pero sí se están quejando de que no se ven ni se escuchan? ¿No? Vivo a 4 horas. Sí, amigo. ¿Dudas, no? Entonces vamos a hablar de los filamentos delgados o filamentos de actina, ¿vale? Como su nombre lo indica, los filamentos de actina están formados por una proteína llamada actina, ¿sale? La actina la vas a encontrar como una proteína globular. Una proteína globular. ¿Qué significa esto? Que la proteína tiene forma de esfera, ¿sale? Y la actina se encuentra de manera aislada. Esa actina se llama actina G. Y se llama G porque es globular, ¿vale? La actina tiene es un monómero que tiene la capacidad de polimerizarse, es decir, de formar una gran cadena de actinas, ¿vale? Cuando se forma la gran cadena de actinas, ya no se llama actina G, se va a llamar actina S. ¿Sí me explicó? Cuando ya tenemos una gran cadena, esta actina que está formada por actinas G se va a llamar actina F, ¿sale? Y se llama actina F porque es filamentosa, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, online, dudas, preguntas, quejas, porque para quejarse sí están bien buenos, ¿verdad? Pero para decir dudas, nada. Profe, una pregunta nada más. Vale. ¿Qué dijo que hacía la actina G, perdón? La actina G, todavía no hemos dicho Sí. que haga nada. Simplemente estamos describiendo cómo es el filamento de actina. No sé Ah, ok. exactamente dónde te quedaste. Es que dijo que tenía cierta capacidad. De formar filamentos. Muchas ¿Qué pasó, gracias. amigo?
Entonces, un conjunto de actinas Sí, G estoy- conforman una actina F. ¿Qué pasó, amigo? Ah, ¿qué pasó, doctora? Y si un conjunto de actinas G conforman una ¿Ah? actina F. Simón, así de simple, de Gracias. sencillo. Muy amable, joven. Lo sé, Específico lo de sé. cuántas- ¿Hay un número específico de actinas? No, es los que se necesiten se van a pegar. ¿Ah? Ok. Bueno. Una actina F es es un filamento que, a diferencia del resto de los filamentos del citoesqueleto, esto es flexible, ¿vale? Es decir, el filamento de actina puede tener diferentes formas de acuerdo a lo que se necesite y no ser forzosamente una línea, ¿vale? Entonces, adelante, doctora. Entonces, pues bueno, dudas, preguntas, aclaraciones. La actina G, chicos, vamos a regresar a la actina G, tiene dos dominios. La actina G tiene dos dominios, ¿vale? Una cabeza y una cola, ¿vale? Dos extremos, ¿cómo le quieras decir, hombre? Una cabeza y una, de tal manera que la actina se polimeriza cabeza con cola, ¿vale? Por muy bizarro que se escuche, si hay gente que hace eso, ¿eh? Cabeza con cola, quiere decir que la cabeza de una se une con la cola de otra, la cola de una se une con la cabeza de otra. ¿Me explico? Entonces, aquí está la cabeza, aquí está la cola. ¿Se me explicó? Entonces, esa es la relación que hay entre los dominios de la actividad, ¿vale? Dudas, preguntas. ¿Se van a unir por sí solas o hay una estructura que las une? No, se unen por sus características proteicas, hacen enlaces peptídicos. Gracias. Bueno, el filamento de actina, chicos, tú vas a tener que la actina se polimeriza en cadenas dobles, ¿vale? Es decir, cadena es una cadena simple y esta es una cadena doble. Ay, por eso no me gusta estudiar porque tengo que estar pintando. ¿Vale? Y esta cadena realmente no es así, sino que está doblada, pero no lo sé dibujar doblado así. Bueno, está enrollada, ¿vale? Estas activas, ¿vale? Entonces, esto que está aquí es un extremo y este también es un extremo y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, puede ser cualquiera de los 12, se llama extremo plus y extremo minus, ¿vale? El extremo plus también se llama extremo de crecimiento rápido. Y si hay un rápido, hay un lento, ¿no? El extremo minus, entonces, es el extremo donde sí va a crecer, pero más lento en comparación al extremo rápido. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Entonces, el armado del filamento de actina se puede llevar a cabo desde el extremo minus y desde el extremo plus. Es decir, desde aquí se pueden ir pegando las actinas G, pero únicamente se desarman por el extremo minus. ¿Sí me doy a entender, chicos? Únicamente se desarman por el extremo minus, pero se pueden armar por ambos extremos. ¿Sí o no? Sí, sin miedo. La filamentosa es lo que va a salir ahí, ¿no? En Samsung. Pues esto es una filamentosa. Una actina F. Chicos, online. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué? No entendí cómo. A ver, una por una, chicas. Yo sé que están ansiosos por aprender, pero una por una porque no las escuché las dos. ¿Cómo se llama el extremo menos? Pues así menos o extremo de crecimiento lento. ¿Cuál era la otra pregunta?
No entendí cómo es que se van a pegar las actinas. Pues simplemente van a formar enlaces peptídicos entre proteínas, pues son proteínas, ¿vale? Pero todavía no hemos platicado de cómo se pegan. Bueno, realmente, ¿qué se necesita para que se peguen? Todavía no lo hemos dicho. Son unos alumnos muy Profe. ansiosos. Leo, Entonces, ¿cómo era? ¿Lómulos o cómo dijo? ¿eh? Claro, lóbulos. Extremo minus. Extremo plus. A mí también me sonó como ayer. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, para que yo pueda polimerizar un filamento de actina, requiero forzosamente la existencia en el citoplasma de potasio, de magnesio y de un factor energético que se llama adenosine-trifosfato. ¿Sí lo conocen, no? ¿El ATP o nada más han escuchado hablar de él? No te sembras. El ATP es energía. ¿Vale? A mayor energía, mayor energía. ¿Por qué aplicamos a que la glucólisis? Eso no vale. Entonces, para que yo pueda armar el filamento delgado, necesito potasio, necesito magnesio y ATP. ¿Qué va a pasar cuando el ATP se hidrolice? Es decir, que el ATP, cuando se hidroliza, va a perder un fosfato inorgánico y se va a convertir en ADP. ¿Mande? Es adenosina, ¿no? Los dos son adenosina. Existe una adenosina, trifosfato, bifosfato y monofosfato, y incluso el adenosina monofosfato es un segundo mensajero, ¿no? Que participa en la señalización de la señalización intracelular, pero no nos importa. Este es una D, se convierte en ADP y un fosfato inorgánico. El problema es que el fosfato inorgánico y el ADP se quedan aquí encerrados. ¿No hay que ver? ¿Por qué? Porque si nosotros liberamos el fosfato inorgánico, se empieza a desarmar. ¿Me explico? Entonces, para que se arme necesitamos esto, más la hidrólisis del ATP, convertirlo en ADP, pero lo vamos a atrapar. ¿Okay? Y ahí atrapado, mientras esté atrapado el ADP más el fosfato inorgánico, el filamento de actina se va a mantener armado. Acá y en cuanto se libere el fosfato inorgánico, se va a empezar a desarmar, pero siempre por su extremo de crecimiento lento. ¿Vale? ¿Dudas? Preguntas, aclaraciones. Chicos online, ¿está todo bien? ¿Todo bien? La actina se relaciona, y así de simple es esto de filamento de actina, ¿vale? La actina se relaciona con proteínas de unión a la actina, ¿vale? Estas proteínas tienen como objetivo regular la función de la actina, porque si tú se lo permites, la actina va a crecer un montón, ¿no? Como si yo les permitiera que me faltan más respeto. Cállate. Y así se sientan y así ya no me faltan más respeto, ¿vale? Pero si tú permites que a la actina se le sigan pegando más actinas, se va a formar una cadena extremadamente. ¿Qué es lo que pasa con los macrófagos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la actina crece tanto que empieza a empujar la membrana y se empiezan a formar los európoros? ¿Vale? Entonces, si tú no evitas que esa actina siga creciendo, va a empezar a empujar las estructuras. ¿Vale? Para eso sirven las proteínas de unión a la actina. ¿Vale? Yo sé que unión no se escribe con B, está en inglés. ¿Vale? Así es, a la actina. Proteínas formadoras de base. Proteínas. ¿Profe, qué dijo que era el ABP? Perdón. ABP son las proteínas de unión a la actina, ¿vale?
Y proteínas de unión tenemos, por ejemplo, las proteínas formadoras de fascículos que van a facilitar la formación de proteína formadora de fascículos que van a apoyar la formación del filamento fino, ¿vale? Ejemplos de ellos los vamos a ver más adelante, chicos, cómo participan. La fimbrina, ¿vale? Es una proteína formadora de fascículos. ¿Qué es esto? Que pues bueno, tienes el filamento, va a quedar, y esta fimbrina va a formar un puente con otro filamento de actina. Y de esta manera formamos un fascículo. ¿Vale? ¿Seguras? ¿Seguro? ¿Que somos más niños o niñas? ¿Somos más seguras? Bueno, existen los que cortan los filamentos de actina, las proteínas cortadoras de filamentos. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? ¿Digo no? Ah, Gracias. cortadora de filamentos. Ahí dice filamentos, punto en la I. ¿Como cuál? Como la gelsolina. Su nombre lo dice, ¿no? Es un filamento, llega a la proteína y rompe los enlaces para ahora tener dos filamentos, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Portadoras de filamentos. ¿Vale? Profe, perdón, ¿qué dice abajo de proteína cortadora? Gelsolina. Gracias. Existen las proteínas formadoras de casquetes. De casquetes, ¿vale? Estas proteínas, cuando tienes el filamento de actina, se le van a pegar a los extremos para poder evitar que la actina siga creciendo, ¿no? Como en el caso de la tropomodulina. ¿Vale? Entonces, esta proteína va a formar un casquete en el extremo y cuando se pega aquí, pues otras actinas ya no se pueden pegar. ¿Vale? ¿Cuál sigue? Profe, ¿la de casquete va a ser la que va a evitar que la actina siga creciendo? ¿Proteína qué? Formadora de enlaces cruzados, ¿vale? Existen otras proteínas que nos van a ayudar a que la actina, es un filamento de actina, se relacione con otros filamentos o otras proteínas, por ejemplo, un filamento intermedio, ¿vale? Por ejemplo, una cadena doble de espectrina, beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta espectrina va a formar una relación aquí para que la lactina se pueda relacionar con esta y poderle dar más estructura a una célula. Por ejemplo, esta espectrina está relacionada con la forma del eritrocito, ¿vale? Entonces, se forman enlaces cruzados para que ambas le den la posibilidad de tener cierta estructura a cierta célula, cierta forma a cierta célula. Espectrina. La espectrina. ¿Dónde? Tropomodulina. Está más claro que merina, doctora. ¿Qué pasó? Aquí. La última, proteínas motoras de la actina. Son aquellas proteínas que van a permitir que la actina se pueda desplazar y así poderle dar movimiento, ¿vale? Por ejemplo, la miosina. Ya en su momento lo vamos a ver. La mayoría de ellas lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, todas estas proteínas se relacionan con la actina y tienen diferentes funciones para que la actina tenga otras funciones. ¿Eh?
miosina, Simona Lamón específicamente, miosina 2. Bueno, eso ya lo veremos en su momento. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Qué dice la penúltima proteína? Es que no se ve. Proteínas motoras, como la miosina. Dudas con la actina. Está súper fácil, ¿no? Sencillo. Otros elementos del citoesqueleto son los microtúbulos o filamentos gruesos. ¿Vale? Microtúbulos o filamentos gruesos. ¿Va que va? Bueno, la existencia del microtúbulo va a depender de otra estructura. Esa estructura es una pseudomembrana que en su interior contiene una sustancia, se llama sustancia pericentriolar. ¿Vale? ¿Por qué se llama así? Bueno, aquí adentro de esa estructura tiene unas... ¿Puede bajar la cámara un unos- poco, por favor? No voy a bajar nada. Unos organelos que se llaman centriolos, ¿vale? Entonces se llama sustancia pericentriolar porque es una sustancia amorfa que rodea los centriolos. Esta estructura en forma de esfera se llama centro organizador de microtúbulos, ¿vale? Vas a encontrar en el libro como esto. Centro organizador de microtúbulos. En el centro organizador de microtúbulos existe una proteína que va a formar una estructura en forma de anillo, ¿vale? Forman anillos. Esta proteína se llama tubulina, específicamente tubulina gamma. ¿Vamos bien? Entonces la tubulina gamma va a formar estructuras en forma de anillos en la superficie del centro organizador de microtúbulos, ¿vale? Y se llama centro organizador de microtúbulos, pues porque es el que organiza los microtúbulos, ¿no? A partir de del centro organizador de microtúbulos se forman los microtúbulos. Entonces, para que yo pueda formar un microtúbulo, necesito que en el citoplasma existan otras proteínas globulares. Por ejemplo, tubulina alfa y tubulina, que ya usamos el lema. Tubulina beta, ¿vale? Ambas son proteínas globulares, es decir, tienen formita de esfera. Tubulina beta y tubulina alfa, ¿vale? Ahí van a estar volando. Obviamente le hicimos grandotas, pero son así pequeñitas como estas, ¿vale? Esta tubulina gamma también tiene forma globular. ¿Ok? Entonces, estas tubulinas alfa y beta son proteínas globulares, requieren su polimerización de la misma manera que la actina. La cola del alfa se va a pegar con la cabeza de la beta. Y de esta manera vamos ahora a tener un heterodímero de tubulina. Este se llama heterodímero de tubulina. ¿Por qué? Porque está formado por tubulina, pero es hetero porque las tubulinas son diferentes. Alfa y beta. ¿Mandé? ¿Y la cámara? ¿Ahí está? Sí. ¿Qué dice? 9 por 1 por 2 por 4. ¿Y ahí también se pega la gama? No. ¿No? Aumentación, mi gente. Entonces, ya tenemos formados los
heterodímeros de tubulina, ¿vale? Se llaman heterodímeros porque son tubulinas diferentes, una es alfa, la otra es beta, que se llaman dímeros porque pegamos un monómero con otro monómero, es decir, tengo dos monómeros, por eso se llaman dímeros, ¿va? Entonces vamos a formar un dímero de un heterodímero de tubulina. Y ahora este heterodímero se tiene que polimerizar, es decir, se tiene que unir con otros heterodímeros de tubulina alfa y beta para poder formar algo que se llama protofilamento. Aquí se va a unir alfa y beta. Alfa, beta. Alfa. ¿Sí me explicó? ¿Cómo? ¿Sí me explicó? Para poder formar esta estructura en forma de filamentos que se llama protofilamento. Protofilamento. ¿Vale? ¿Sí, doctora? ¿Segura? Ahorita. Momentación. Sí, eres del 1PM3, definitivamente eres del 1PM3. Protofilamento. ¿Para qué va? ¿Qué los une? Magnesio, GTP y calcio. ¿Para qué va? Eso es lo que nos marca. Y aparte, en el túbulo tenemos proteínas asociados a microtúbulos, ¿vale? Que son proteínas que van a facilitar esto. Entonces se va a formar un protofilamento, pero el microtúbulo está formado, es un túbulo hueco. Que está formado por 13 protofilamentos. ¿Me explico? ¿Sí o no? 13. Entonces 13. Entonces yo voy a necesitar 13 de estos para poder formar un microtúbulo. ¿Me explico? Doctores, acá online, que no quieren venir, pero sí se están quejando. Profesor, el guanociltrifosfato también involucra gas de energía. Es una cosa. Nada más que aquí, el guanociltrifosfato se va a utilizar para poder anclar a los protofilamentos entre ellos. Y ahí ya no sé. Y se convierte en guanociltrifosfato. Entonces, la hidrólisis de guanociltrifosfato va a determinar el desarmado. En el anterior se hidrolizaba luego para poderse armar y se mantenía ahí, ¿no? En este caso, se mantiene aquí el GTP y para que nosotros lo podamos desarmar hay que hidrolizarlo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Todo bien? Bambi es un venado. ¿Dudas, chicos, en línea? ¿Preguntas, aclaraciones? No, profe. ¿Todo bien? Déjenme ver qué me falta. Túbulos. Sí. Ajá, sí. Protofilamento. Sí. Oh, y de la misma manera, los microtúbulos tienen dos extremos, ¿vale? El extremo minus es el que está pegado al centro organizador de microtúbulos. El extremo plus es el que está acá arriba, ¿vale? Entonces, el microtúbulo únicamente crece por el extremo plus y se desarma por el extremo. ¿Explico? ¿Sí? Porque acá ya no se puede pegar nada porque está el anillo de tubulina gamma, ¿no? Pero aquí ya no se puede pegar nada, por lo tanto el armado nada más es por el extremo. ¿Sí? ¿Sí o no? Armado y desarmado. Armado y desarmado, sí. Bueno. Más me faltó, GTP, sí, extremos partidos, sí. Bueno. El microtúbulo puede ser que no se desarme, es decir, cuando se empieza a desarmar, es porque se ha hidrolizado el GDP, el GTP se convierte en GDP. Eso va a provocar que el desarmado empiece por la separación de los extremos plus. Se va a separar, eso se llama extremos partidos. Obviamente, pues, yo creo que los histólogos están creativos, ¿no? Extremos partidos, ¿vale?
Y eso va a pasar porque el GTP se va a ionizar al GDP, se van a separar, ¿vale? Siempre que existe el desarmado de un microtúbulo, eso se llama catástrofe microtubular. Un microtúbulo se llama catástrofe. Y el microtúbulo puede ser que no se desarme desde aquí, sino que se corte desde la base. Esto, el cortado de aquí no tiene ningún nombre específico, pero lo realiza una proteína que se llama catanina. ¿Vale? Es como, yo lo relaciono como si fueran las ventanas. No, no son como yo me imagino así, ¿no? Llega la catanina con su katana y mole. ¿Vale? No. Papi es un venado color café. ¿Dudas? Preguntas o aclaraciones. ¿No? El pan es proteínas asociadas a microtúbulos. ¿Para qué servía la catanina? Para poder cortar el microtúbulo desde la base, desde su unión con la tubulina gamma. ¿Bambi es un venado color café? ¿Por qué se corta? Por las diferentes demandas de la célula. Lo que pasa es que el microtúbulo, todos los filamentos del citoesqueleto se arman a demanda de la célula. O sea, no están todo el tiempo ahí, sino que se arman cuando la célula lo necesita. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se cortaría? Simplemente porque la célula ya no lo necesita. Bueno. ¿Dudas? Preguntas. Bueno, ¿en qué proceso está involucrado el microtúbulo? Está involucrado en el transporte vesicular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de vesículas? Dijimos que no se toman las vesículas, pero realmente la vesícula no llega solita, ¿vale? Lo hace a través de los microtúbulos y utiliza los microtúbulos como si fueran unos rieles, ¿vale? Bueno, entonces este microtúbulo está asociado con dos proteínas móviles, una que va desde el extremo minus al extremo plus y otra que va desde el extremo plus al min. Profe, se trabó y no se ve todo el pizarrón. Y ya se va a Ya se acabar va el a tiempo. cortar. ¿Sí o no? ¿Sí? Estas proteínas se llaman... Profe, ya se va a terminar. Cinesinas, voy. Nomás que guapo estoy, chido. Se ve que son tremendos. Bueno, qué bueno que sean tremendos así, no para otras cosas. Pero porque de aquí me han invitado a tomar, ponte a estudiar, o sea, pero no, que ni nada más de borrarse. Entonces, las cinesinas y las otras proteínas se llaman dineínas, ¿vale? Y aquí es importante decir que son dineínas citoplasmáticas porque existen las dineínas ciliares, ¿vale? Es decir, existe dineína en el cilio, pero también existen dineínas en el citoplasma. Estas dineínas van a servir como, se van a unir a al microtúbulo y a estas proteínas se les van a pegar, por ejemplo, las vesículas o algún otro elemento que se quiera transportar de extremo a extremo, ¿sale? La cinesina va a viajar desde extremo minus a extremo plus y la dineína va a viajar de extremo plus a extremo minus. ¿Va? Entonces, estos microtúbulos van a servir como si fueran rieles, ¿vale? En la actividad normal de la célula, porque también existen diferentes tipos de microtúbulos, ¿va? ¿Puedo borrar? Aunque no puedo, lo borrar. Una pregunta, ¿los microtúbulos gruesos solo, bueno, en el transporte vesicular solo se encuentran los microtúbulos gruesos o los tres? Nada más los microtúbulos. Nada más los microtúbulos. Bueno, ajá. Pero hay tres, ¿no? Los gruesos. Completamente de acuerdo, ¿no? Los polares, los cinetocóricos y los astrales, ¿no? Pero ahí estamos hablando de otros microtúbulos que están involucrados en otro proceso, ¿va? Entonces, tenemos tres tipos de microtúbulos que únicamente están involucrados en la mitosis. Nada más en la mitosis. Durante la mitosis, chicos, ya lo vimos en su momento,
la célula forma un ecuador. Maldita sea. Un ecuador con los cromosomas, ¿vale? Y recuerden que los cromosomas están formados por cromátides. No lo han visto, ¿verdad? Yo lo vi en el embrión, yo lo tengo que ver. Tienen dos cromátides y aquí tienen un cinetocoro, ¿sí o no? Entonces, a ese cinetocoro, desde acá tienes el centro organizador de microtúbulos. Este cinetocoro se va a unir a un microtúbulo de tipo cinetocórico, ¿sí o no? ¿Se me explicó? Entonces, los microtúbulos cinetocóricos se van a unir al cinetocoro de los cromosomas para poder anclarlos. ¿Para qué va? Existen otro tipo de microtúbulos que van a ir desde un extremo hacia el otro extremo, ¿vale? Esos microtúbulos se llaman polares. Se llaman polares porque van desde un polo hasta el otro polo de la célula, ¿vale? Y existe otro tercer tipo de microtúbulo que se llaman astrales, que van a permitir que la célula siga teniendo su forma, saliendo del microtúbulo y proyectándose como si fueran, pues, una estrellita, ¿no? Porque se llaman astrales, ¿vale? A eso se refiere la doctora, pero estos están involucrados únicamente en la mitosis, no durante los procesos normales. ¿Para qué sirven? Pues por lo mismo, ¿no? Extremo plus, perdón, minus y plus, pues por medio de las proteínas van a transportar el cromosoma hacia el otro extremo, ¿va? Y ya, ¿va? ¿Dudas? Preguntas, ¿todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Perrito? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Dos? Ni los de allá ni los de acá. Ah. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Que dice, ¿cómo se llamaban los... Voy a quitar mi cámara, luego se enamoran. ¿Cómo se llamaban los microtúbulos que se unen a los cromosomas cinetocóricos? No se unen al cromosoma, específicamente se unen al cinetocoro. ¿Sí o no? Vámonos. Y por último tenemos a los filamentos intermedios, ¿vale? Hace ratito dijimos, bueno, el filamento delgado está formado por actinas. El filamento delgado está formado por actina, los microtúbulos están formados por tubulina, pero en el caso de los filamentos intermedios están formados por diferentes tipos de células, de proteínas, ¿vale? Y se llaman intermedios porque están los delgaditos, están los que son muy gruesos, y el diámetro de estos pues es intermedio. No estamos viendo su pizarrón. No, pues, de todos modos no escribí nada. No se perdieron de nada, nada más estaba yo aquí. Entonces dijimos que los filamentos intermedios se llaman intermedios porque su calibre es intermedio entre los filamentos delgados y los filamentos gruesos o microtúbulos. Tenemos 6 clases de filamentos que se van a clasificar nuevamente del 1 al 6, ¿no? ¿Vale? Las primeras 2 clases se llaman citoqueratinas. ¿Vale? Nada más que la clase 1 son las citoqueratinas ácidas y las clases 2 son las citoqueratinas básicas. ¿Para qué va? Es decir, son filamentos de queratina. ¿Para qué va?
Y la queratina es abundante en las células epiteliales. Ya cuando veamos los tejidos básicos, ¿sí se ve, chicos, de línea? Ya cuando veamos tejidos básicos, vamos a ver que existen 4 tejidos básicos. Y uno de ellos es el epitelio, ¿vale? Y el epitelio, pues bueno, algunos epitelios tienen mucha queratina. ¿Por qué va? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Todo bien? Bueno, la clase 3 no tiene nombre. Si le quieren poner uno, pónganle. Comprende 4 proteínas. Una se llama bimentina. Otra se llama periferina. Otra se llama proteína ácida fibrilar biliar. Y la otra es la desmina. ¿Va que va? Bueno, la bimentina, chicos, es el filamento intermedio más abundante de las células. Es decir, de todos los filamentos intermedios que existen, la bimentina es el más abundante. La periferina se encuentra en los axones de las neuronas. Es decir, aquí tienes tu neurona, y la neurona tiene un axón, y la periferina está formando parte del axón de la neurona, ¿vale? La proteína ácida fibrilar glial se encuentra específicamente en una célula de la glia que se llama astrocito fibroso. ¿Vale? El astrocito fibroso es una célula de la glia. ¿Qué es una célula de la glia? Bueno, en el sistema nervioso tenemos a las células que le dan la función al sistema nervioso, que se llaman neuronas, y a las células que le dan el apoyo metabólico, estructural, inmunológico, porque las neuronas están tan especializadas en su función que no hacen otra cosa más que transmitir impulsos, ¿va? Llega un momento en el que necesitamos darle de comer a la neurona, van a las células de la glia, o que se enfermó la neurona, ahí van las células de la glia. ¿Explicó? Entonces, los astrocitos son unas de las células de la glia, ¿vale? Existen 2 tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos, ¿vale? Los fibrosos se llaman fibrosos precisamente por su filamento intermedio que forma fibras, ¿vale? Por eso se llama proteína ácida fibrilar glial, ¿vale? ¿Sí? Y la desmina se encuentra principalmente en las células musculares, ¿vale? La clase 4 se llaman neurofilamentos, y se encuentran en las células nerviosas, en las neuronas. Los neurofilamentos tenemos de 3 tipos. Los de bajo peso molecular, los de mediano peso molecular y los de alto peso molecular. ¿Vale? Estos neurofilamentos son tan selectivos que nada más se relacionan entre ellos y únicamente un neurofilamento de bajo peso molecular con uno de mediano o con uno de alto. Es decir, los de alto y de mediano se caen mal y no se relacionan entre sí, ¿vale? Entonces, para poder formar un protofilamento podemos mezclar un neurofilamento de bajo peso molecular con uno de mediano peso molecular o un neurofilamento de bajo peso molecular con uno de alto peso molecular, ¿vale? Nada más se pueden hacer esas relaciones, ¿vale? Y se encuentran en las neuronas, ¿vale? La clase 5 se llaman láminas. ¿Qué color quiere? Es que esa cabecita yo no pinto. Se llaman láminas. Este plumón yo no sé. Láminas, ¿vale? Y tenemos, bueno, se llaman láminas porque están formando la lámina nuclear. ¿Qué es la lámina nuclear? Bueno, ya lo veremos cuando veamos músculo, pero el núcleo está formado por una doble membrana. Y esta doble membrana está asociada, bueno, tiene unos poros, se llaman poros nucleares, y esta doble membrana está anclada a una malla. Esa malla se llama lámina nuclear. Y esta lámina está formada por 3 tipos de proteínas. No se ve. Bueno, puede bajar un poquito. No se va a ver. ¿Cómo no se va a ver, doctora? Ahí está. Láminas A
láminas B y láminas C. Oh, ¿Vale? mucho. Ahora le bajo mucho. ¿Qué? ¿Ahí? Ah, ¿para qué no Sí. adivinamos? Ahí está, muy bien. Entonces va de nuevo. Esto que está aquí, pues es la doble capa, la doble membrana nuclear. Está en relación con una red que está formada por las láminas, pero estas láminas no andan ahí flotando. Están ancladas a la membrana nuclear interna por medio de proteínas como la murina, o la hemerina. Chorro de proteína, ¿verdad? ¿Cuáles son las proteínas, doctor? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las proteínas? Es que no se ve. Se ve, mira, murina y hemerina. Murina. Hemerina. ¿Bambi es un venado? Y las clases 6 son los filamentos perlados. ¿Vale? ¿De qué color? ¿Qué color quieren? Azul. Azul. Ya pusimos azul porque... Filamentos perlados, ¿vale? Estos filamentos se encuentran formando la estructura del ojo. Y son dos proteínas. La faquinina y la... Voy a ver mi acordeón. China. Filencina. Faquinina. Ajá. Faquinina. Faquinina y la filencina. Bambi es un venado. Ahora un pulpo y yo. ¿Puedo borrar? No puedo. ¿Qué dijo que forman esas, perdón? Los filamentos perlados. ¿Qué son los filamentos perlados? Gracias. Yo les dije que no se iba a borrar. Ay, no. Todas las preguntas. Bueno, esto es como realmente no hay una descripción específica de los elementos que se requieren para poder formar un filamento intermedio, pero bueno, los filamentos intermedios están formados por un dominio globular y un dominio bastoniforme, ¿vale? Un dominio globular y un dominio bastoniforme. Eso va a formar un monómero. Los monómeros se relacionan con otros monómeros para formar dímeros, como ya habíamos platicado. ¿Vale? Este es un dímero, ¿vale? Y los dímeros están organizados de manera escalonada y en forma antiparalela. Es decir, se van a unir con otro dominio bastoniforme y con... ¿Me explico? De manera escalonada, porque no están derechitos, y dejan un pequeño espacio, y en dirección antiparalela. Un extremo carboxilo de un lado y el extremo amino, extremo amino, ¿vale? ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú polimerizas estos tetrámeros, pues se llama tetrámero, se va a formar un protofilamento, ¿vale? Y tú vas a requerir diferentes cantidades de protofilamentos para formar un filamento intermedio de todas tus preguntas. ¿Todo bien? ¿Entonces se quedaba formado? ¿Eh? Los filamentos intermedios estaban formados. Por protofilamentos. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien? ¿Podría Quejas. repetir lo de tetrámero, por favor? ¿Cómo, doctora? ¿Podría ¿Doctora? repetir lo de tetrámero, por favor? Pues es que el tetrámero está formado por dos dímeros. El azul es un monómero. El rojo es otro monómero. Si tú lo juntas, todo esto se llama dímero. Si tú pones un dímero con otro dímero, vas a formar un tetrámero.
Y el tetrámero es la estructura básica. Si tú pegas muchos tetrámeros, son tetrámeros, este es otro, vas a formar un protofilamento de filamentos intermedios. ¿Vale? Pues qué bonito, ¿no? No. Pero, no tetrámeros. Pues, preguntas, aclaraciones, quejas, sugerencias, comentarios, ¿todo bien? No. ¿Se cansaron? ¿Sí? ¿Quieren un recreo? Pero nosotros llevamos una hora, no manches. No manchen. Ya falta poquito. Chicos en línea, dicen los chicos presenciales que quieren un descanso. ¿Opinan lo mismo? Sí. No. No. Sí, por favor. Montserrat, salte, por favor. Bueno, vamos a tomarnos, ¿qué quieren? ¿20 minutos? Una hora. ¿Cómo una hora, Montserrat? Salte, por favor, Montserrat. 20 minutos y regresamos, ¿va? Ahorita yo les aviso, chicos en línea. Ortogonal, es decir, uno perpendicular al otro, ¿sale? Tenemos dos tipos de centriolos, los centriolos maduros y los centriolos inmaduros. Los centriolos maduros contienen unas prolongaciones que se llaman apéndices y satélites, ¿vale? Y el centriolo inmaduro pues carece de ellos, ¿va que va? ¿Cómo está formado un centriolo? Bueno, todo lo que rodea al centriolo se llama material pericentriolar, ¿vale? Y sobre ese material pericentriolar existen los anillos de tubulina gamma, ¿vale? Aquí hay tubulina gamma. Y esto va a formar lo que conocemos como centro organizador de microtúbulos. Pero en sí, los importantes pues son los centriolos, ¿no? Voy a borrar. ¿Los inmaduros? Nada. Los maduros. Apéndices y satélites. Apéndices y satélites. Entonces, los centriolos están formados por tripletes. ¿Qué son tripletes? Pues bueno, son estructuras formadas por 3 microtúbulos, ¿vale? Estos tripletes, tú sabes que cada microtúbulo tiene 13 protofilamentos, ¿no? Anotes, ¿no? Son 13. Un microtúbulo está formado por 13 protofilamentos, ¿vale? Pero el centriolo está formado por tripletes, es decir, están asociados. Esto es un triplete de microtúbulos, ¿vale? Este se llama microtúbulo A, microtúbulo B, microtúbulo C, ¿sale? Ustedes ya saben que los microtúbulos tienen 13 protofilamentos, 1, 2, 3, hasta llegar al 13, ¿no? En el caso de los tripletes, los microtúbulos, el único que es completo es el microtúbulo A, porque el microtúbulo B comparte 3 protofilamentos con el microtúbulo A. Es decir, el microtúbulo B tiene 10 protofilamentos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. ¿Por qué? Y en el caso del microtúbulo C también comparte 3 protofilamentos con el microtúbulo D, por lo tanto tiene 10 protofilamentos, ¿vale? De esta estructura que se llama triplete, voy a tener 9. Es decir, voy a tener 1, 2, ¿sí son 9, verdad? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Y estos 9 van a formar la estructura en forma de cilindro del centriolo. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Todo bien? También es un menú. Entonces, el centriolo está formado de esta manera, ¿vale? En su interior
tiene una luz, es decir, el centriolo es un tubo hueco. Todos los tubos huecos en su interior tienen una luz. ¿Va? No una luz, una lana, no, una luz. ¿Sí? Lo que está dentro del tubo. ¿Vale? Y en su porción proximal, el centriolo, la luz del centriolo está tapizada por una proteína que se llama centrina. En su porción distal, tiene otra proteína que es la tubulina gamma, que es a partir de los cuales se van a formar los microtúbulos del centriolo. ¿Vale? ¿Dudas? Está un poquitito enredado, ¿no? ¿Qué se llama? Gamma. ¿A qué se refiere proximal y distal, doctores? Próximo al origen y distal al mismo. Muy bien, ¿y cuál es el origen? Pero súper próximo, ¿ok? A la luz. No. Pero bueno. Realmente el centro organizador de microtúbulos, que entre dos, está rodeado por el aparato de Golgi. Aquí está el centro organizador de microtúbulos, con sus centriolos, y los centriolos están en relación con el núcleo, ¿vale? La porción que está más próxima al núcleo es la próxima, la que está más lejana es la distal. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿no? El que está más lejos del núcleo es el extremo. ¿Todo bien? Sí. ¿Eh? Estaba yo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, chicos? ¿En línea? Se está trabando un poco, profesor. Bueno, Sí, se está trabando mucho. no es cierto. ¿Ustedes me ven que me trabo? No. ¿Me ven como? Se traba. ¿Podías repetir eso último, por favor? No les voy a repetir nada. Por favor. Déjenme checarlo. Ah, pero estamos conectados en la chida. Ay. Vamos a ver las preguntas. Dice, ¿te le está trabando igual o soy yo? Yo creo que eres tú porque los que están aquí conmigo no dicen que me escuche trabado. Se traba y no escucho. Ok. Bueno, bueno es. ¿Dónde se quedaron, chicos? En casa. Pero el tema, ¿dónde se quedaron? ¿Hasta dónde escucharon, pues? Yo escuché hasta donde empezó a mencionar el aparato de Golgi. Ok. Entonces, el aparato de Golgi, ya dijimos que son rímeros que están uno sobre otro. Este aparato de Golgi se encuentra rodeando al centro organizador de microtúbulos. Aquí están sus centriolos. Y el centriolo, perdón, el centro organizador de microtúbulos está en relación directa con el núcleo. Este es el núcleo. ¿Vale? Entonces, la porción proximal del centriolo es la que está más cercana al núcleo. Y la que está más lejana, pues es la distal. Entonces, aquí está rodeado, está tapizado por centrina. Y aquí está tapizado por tubulina. ¿Va? No. Bueno. ¿Para qué sirven los centriolos? ¿Para qué sirven los centriolos? Los centriolos tienen dos funciones. Bueno, tres. Dos, pero tres. Uno forman el centro organizador de microtúbulos. Ya hablamos de él, ¿no? Otro, van a formar los cuerpos basales. Y otro, van a formar parte del uso mitótico. Ya vieron mitosis, ya dominan mitosis, ¿no? Me tocan de mucho camino. Ya lo saben todo.
Entonces, el centro organizador, ya mencionamos el centro organizador en microtúbulos, vamos a hablar de los cuerpos basales, ¿vale? Los cuerpos basales son necesarios para formar estructuras como los cilios. ¿Qué son los cilios? Bueno, una célula puede tener prolongaciones de la membrana apical y esas proyecciones se llama apical porque está en relación con la luz. Estas son membranas laterales. Esta es membrana basal y esta es la membrana apical, ¿vale? Entonces, las células, por ejemplo, las células epiteliales pueden tener proyecciones, vamos a poner otras opciones, ¿no? Proyecciones de su membrana y estas proyecciones pueden tener movimiento, esos son los cilios, ¿vale? Y los cilios nacen a partir de la existencia de un cuerpo basal. Este cuerpo basal pudo haber salido del centro organizador de microtúbulos, ¿vale? O se pudo haber formado de novo, es decir, a partir de una estructura que no existía, se forma una estructura que ahora existe, ¿vale? Entonces, para formar los cuerpos basales hay dos mecanismos. El mecanismo centriolar y el mecanismo acentriolar, ¿vale? El mecanismo centriolar es aquel donde un centriolo existente, específicamente el centriolo maduro, sale del centro organizador de microtúbulos y se dirige hacia la membrana apical y a partir de aquí se va a generar el cilio, ¿sale? Ese es el mecanismo centriolar. Ya existe el centriolo y lo vamos a utilizar para formar un cuerpo basal, ¿vale? Pero si no existe el centriolo, lo que necesitamos es formarlo a través de proteínas que se encuentran en el citoplasma, por eso se llama acentriolar, A privativo D, ¿vale? Entonces, se forma a partir de proteínas que están en el citoplasma. Primero se va a formar un procentriolo, pero primero un deuterosoma, luego se genera un procentriolo y después forma el cuerpo basal, ¿vale? Entonces, este mecanismo, el mecanismo acentriolar de los cuerpos basales, nos dice que yo no necesito precisamente un centriolo para poder formar un cuerpo basal. ¿Sí me explico? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Eh? Deuterosoma. Sí, son proteínas. De las proteínas que están en el citoplasma se toman para formar los cuerpos. Deuterosoma, procentriolo, cuerpo basal. Los cilios entonces son prolongaciones de la membrana, pero que en su interior tienen algo, pero tienen las mismas características en el sistema hepático. Todo, las mismas características que tiene la membrana tienen los cilios, ¿vale? Porque los cilios nada más es como si tú estuvieras empujando, no sé, aquí la mano y empuja, ¿no? Se empuja la tela, pero sigue siendo tela. ¿Me explico? Nada más que aquí existe una estructura que se llama axonema, que ya veremos en su momento. ¿Sí? El axonema nace a partir del cuerpo basal. Entonces el axonema se va a empezar a armar aquí y va a empezar a empujar la membrana hasta formar el cilio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Dudas, chicos, online? ¿Preguntas? Diseño centro organizador de microtúbulos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aclarations. No digo quejas porque ustedes sí se quejan. Y bueno, también sirve para la formación del uso mitótico. ¿Vale? ¿Qué es el uso mitótico? Ya lo habíamos comentado. Durante la mitosis, cuando veamos, nosotros vamos a volver a ver mitosis por si queda alguna duda. La célula manda a cada uno de los extremos un centriolo y a partir, tú sabes que si existe un centriolo, se puede formar un centro organizador de microtúbulos. Entonces, el uso mitótico es eso, mandar a los extremos, a los polos de la célula, los centriolos, para que a partir de aquí salgan los microtúbulos cinetocóricos, los astrales y los polares.
¿Sí me voy a entender? Entonces, para eso sirve el somatotipo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, la preparación se lleva a cabo por un anillo ¿la separación de qué? ¿A la segregación de los cromosomas o o la división de la célula? Porque la segregación de los cromosomas es, a ti te tocan estos, a mí me tocan estos, ¿vale? Pero para separar, para dividir a las células se forma un anillo contráctil a la mitad de la célula que depende de miosina y de actina y se va, es como si fuera un cinturón que va ahorcando a la célula hasta que de plano ya tenemos uno así. Y aquí está un anillo contráctil que está separando las células. Pero ese anillo contráctil es dependiente de actina y de miosina. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? También combinado con otro. ¿Dudas, chicos online? ¿Preguntas? ¿Aclarations, quejas o sugerencias? ¿Qué nos falta? Nutriólogos, basales, uso mitótico, microtúbulos, basales. Bueno, no creo que sea de vital importancia, chicos, pero también existen, no lo vamos a poner aquí en el pizarrón, existen las inclusiones citoplasmáticas, inclusiones citoplasmáticas. Sí, se ve, profe. Las inclusiones citoplasmáticas son cosas que no son orgánicas, que están dentro de la célula, ¿vale? Por ejemplo, que pigmentos, por ejemplo, cadenas de glucógeno, por ejemplo, gotas de grasa, ¿vale? Se llaman inclusiones citoplasmáticas, no tienen ninguna función específica, se almacenan en el citoplasma, ¿vale? Se pueden incluso, perdón, hablar de la función de la célula y de la edad de la célula. Por ejemplo, existe una que se llama lipofusina. La lipofusina es un pigmento de desgaste, es un pigmento que te dice que esa célula ya tiene mucho tiempo viva, ¿vale? Entonces son depresiones, son precipitaciones de algunos lípidos, de algunos fosfatos, etcétera, etcétera, que si tú lo pintas, si tú los tiñes, se van a ver ahí como pequeños granos. Y únicamente te habla de que esa célula es muy, muy vieja, ¿vale? En las células como los macrófagos, se va a precipitar los resultantes del metabolismo de la hemoglobina, ¿vale? Eso se llaman inclusiones de hemosiderina, ¿vale? Existen también inclusiones de glucógeno que nos hablan que esa célula tiene mucho gasto energético, etcétera, etcétera, ¿vale? Y existen, por último, otros organelos que no están 100% estudiados, se llaman laminillas anulares. ¿Por qué no están 100% estudiados? Porque no son constantes en todas las células. Existen, pero no están en todas las células. Están, por ejemplo, en las células, los gametos, ¿no? Los óvulos, los espermatozoides, pero no en todos, por lo tanto, no es tan fácil poder estudiarlos. Estas laminillas anulares van a formar lo que se llaman cuerpos de Balbiani, ¿vale? Los cuerpos de Balbiani, no se conocen exactamente para qué se usan, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Balbiani. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pato? ¿Cuáles dijo que eran los tipos de centriolos? ¿Los maduros y cuáles más? Y los inmaduros, Ah, gracias. ¿sí, no? Si no es Chana, es Juana, y si no, su hermana. Bueno, dudas, preguntas, aclaraciones. Ya terminamos organelos y nos vamos a centrar en el núcleo, ¿vale? Sí. No necesariamente, nada más la lipofusina es la única que determina la edad. No la edad específica, pero sí te dice que es una célula que ya está viejita. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Núcleo.
núcleo. ¿Quién pudiera ir aquí a la informática, pedir un cable de aquí y un HDMI? Uno nada más. No todos, siéntense, nada más uno. Aquí, al final del pasillo, chocas, no, bueno, no chocas, topas con la puerta de cristal, luego te metes al pasillito y al final del pasillo está informática. Un HDMI y el cable de corriente en la pantalla para proyectarles algo. ¿Vamos a ver núcleo, no? ¿O ya no quieren ver núcleo? Entonces, espérenme tantito, chicos, online, ahorita continuamos. Bueno, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar del núcleo. ¿Va que va? Ya nada más nos falta núcleo, apoptosis y mitosis y Shia. ¿Vale? Entonces, el núcleo es de los organelos membranosos, ¿va que va? Es yo creo que el organelo más importante porque en su interior contiene toda la información genética, todo el material genético, ¿vale? Y ayer dijimos que el material genético era toda la información para que el ser vivo pueda subsistir, ¿no? Se generan, por ejemplo, las proteínas, existen señalizaciones internas que dependen del núcleo. No todas las células tienen núcleo y son funcionales. Por ejemplo, las plaquetas no son células y no tienen núcleo. Los eritrocitos no tienen núcleo y son funcionales, pero la mayoría de las células son nucleadas, ¿vale? Todas las células que son nucleadas, por lo tanto, tienen un material genético y son capaces de sintetizar sus propias proteínas, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, entonces, este núcleo en su interior, bueno, contiene principalmente la cromatina. La cromatina es el material genético, pero que está compactado. La hebra que dibujamos ayer, pues es una hebra cortita, ¿no? Pero esta hebra puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud. Pero bueno. Entonces, es una hebra tan larga que lo que tenemos que hacer es compactarla, ¿vale? La vamos a compactar en forma de cromatina, ¿vale? Entonces, esa cromatina no es más que el material genético que se encuentra compactado. ¿Qué pasó, Doc? ¿Estás bien? ¿De qué, Doc? Cuéntanos el chiste. ¿Eh? No fue chiste, en serio. Bueno, el nucleolo también es una región interna del núcleo, es una condensación. Recuerden que en el nucleolo se va a encontrar el ARN ribosomal, y a partir del cual se van a formar los ribosomas. Es decir, los ribosomas se crean dentro del nucleolo, salen a través de los poros nucleares del núcleo y después, pues bueno, ya son funcionales en el citoplasma. ¿Sale? La envoltura nuclear no es más que lo que está rodeando al núcleo y está formado tanto por la membrana como por una lámina nuclear, ¿vale? Y el nucleoplasma es como si fuera el citoplasma, pero del núcleo, ¿sale? Compuesto principalmente por agua, ¿va? ¿Dudas? Ahorita vamos a hablar de cada cosa, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Doctora Gwen todavía? Es la única que me dijo su nombre. Los demás les valió. Cromatina, entonces ya dijimos que es el material genético compactado. Es una hebra muy, muy, muy larga. Puede llegar a medir algunos metros de longitud. Lo que necesitamos para poder meterla al núcleo es compactar, ¿vale? Y primero, bueno, tenemos diferentes tipos de cromatina, la eucromatina, la heterocromatina, cromatina facultativa, etcétera, etcétera, ¿vale? La heterocromatina, entonces, se ven como si fueran grumos, ¿vale? Dentro del núcleo sobre un fondo un poquito más claro. El fondo claro es la eucromatina, esos grumos son la heterocromatina, ¿vale? Funcionalmente hablando tenemos diferentes tipos de heterocromatina, pero eso es funcionalmente hablando.
no nos interesa porque no estamos viendo fisiología, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma la cromatina? Pues bueno, la cromatina hay que compactarla de tal manera que quepa todo en el pequeño núcleo de la célula, ¿sale? Lo que vamos a hacer primero es formar nucleosomas, que son los núcleos. Te voy a poner una imagen, ¿vale? Esto es la hebra de ADN, ¿vale? La hebra de ADN lo que tiene que hacer, lo tomamos, esta hebra está de aquí, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle 2 vueltas a esta estructura proteica, ¿vale? Esta estructura proteica es una histona, ¿vale? La histona está formada por 8 complejos proteicos que se llaman octámeros, ¿sí me doy a entender? Vamos, ok. 8 histonas van a formar los octámeros, ¿va que va? Y sobre esta histona, el ADN va a dar vuelta, va a dar 1 y 2 vueltas, ¿sale? Y luego en la siguiente histona, 1 y 2 vueltas, luego 1 y 2 vueltas, ¿vale? Y este proceso de dar 2 vueltas por cada histona va a cortar hasta 7 veces el material genético, ¿no? ¿Cuánto va a medir al final? Nunca me he hecho la pregunta. 20 entre 7, 2 entre 7. 28 centímetros. Cosmos está largo, ¿no? Entonces, esta estructura, los nucleosomas, es el primer nivel de compactación de cromatina. ¿Sale? ¿Qué sigue después? Bueno, esta estructura se llama, le llaman cuentas de collar por su aspecto. ¿Qué va a pasar después? Pues estas histonas se van a torcer y se van a organizar en elementos más compactos, ¿vale? Van a torcer esta estructura que está aquí y se van a colocar una al lado de otra para poder formar la fibrilla de cromatina, que es esta que está acá. ¿Va? ¿Me doy a entender? Y eso acorta todavía más el material genético. Luego, esta fibrilla de cromatina se va a posar sobre un armazón de proteínas no histonas. Este que está aquí es el armazón de las proteínas no histonas y eso va a formar la cromatina. ¿Va que va? Luego la cromatina se puede compactar todavía más para formar heterocromatina y ya la heterocromatina en el núcleo que está en interfase se queda así. ¿Qué es interfase? La fase que no es mitosis. Acá se acuerdan, ¿no? Fase G1, fase S, G2. Todas esas fases que no son mitosis se llaman interfase, ¿vale? Entonces, cuando la célula entra en mitosis, pues bueno, se compacta todavía más y forman los cromosomas, ¿vale? ¿Dudas? Doctora, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están formados los cromosomas? Ya dijimos que tienen 2 cromátides unidas por un centrómero y en ese centrómero pues se encuentran el cinetocoro, ¿vale? Esto es una cromátide, esta es otra cromátide, ¿vale? Y acá está el centrómero unidos por el cinetocoro pues es un sitio específico, ¿vale? Esta diapositiva nos dice que el material genético en una célula que se encuentra en mitosis está formado por 46 cromosomas, es decir, 23 pares homólogos. ¿Qué es un par homólogo? Es un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá que traen la misma información, pero obviamente uno de papá y uno de mamá. Esos son los cromosomas homólogos, ¿vale? De tal manera que las células que son diploides, todas las células son diploides, a excepción de los gametos que son haploides. Todas las células que son diploides tienen 46 cromosomas o 23 pares homólogos. ¿Va? Y las células que no son diploides, que son haploides, es decir, los gametos nada más tienen 23 cromosomas y no son pares homólogos, están distribuidos aleatoriamente. Por eso ustedes, aunque son hermanos de sus hermanos, no se parecen al 100%, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Dentro de los 23 pares se encuentran... Ok. Ve nomás tu lado de preguntas. Ahí se ve, chicos.
Bueno, entonces, ¿dudas? Yo, En ¿puedo? la célula, no puedes. En la célula, tú puedes identificar al microscopio el cromosoma X. El cromosoma X determina el sexo femenino, ¿a qué va? Es decir, las células de las niñas son diferentes a las células de los niños, principalmente las células como los linfocitos, los macrófagos, los polimorfonucleares, van a tener un tipotito que se llama corpúsculo de Barr, ¿vale? Y nosotros tomando una muestra de sangre, podemos determinar si esta célula pertenece a un hombre o a una mujer, ¿vale? Unas preguntas, ¿no? Está fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo está formada entonces la envoltura nuclear? Déjame echar un trago, ¿eh? ¿Cómo está formada la envoltura nuclear? Bueno, la envoltura nuclear está formada por una doble capa, una doble membrana nuclear. Aquí está, ¿vale? Esta es la doble membrana nuclear, ¿vale? Entre la membrana nuclear, entre extremos de membrana nuclear tenemos estos agujeros que se llaman poros nucleares. Los poros nucleares controlan la entrada y salida de elementos al núcleo, ¿sale? Estos poros nucleares contienen un complejo proteico que se llama complejo de poro nuclear, ¿vale? O nucleoporinas. Esas nucleoporinas son las que deciden quién entra y quién sale, cómo entran y cómo salen, ¿vale? Porque no es como que la célula determine que todo puede entrar o todo puede salir. Entonces, esto que estamos viendo es la membrana del núcleo, una doble membrana del núcleo, ¿vale? Y vean cómo la membrana del núcleo suele ser continuación de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿sale? Estos bolitas que están aquí son los ribosomas, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No, verdad? Me salté. Poros nucleares, ok. ¿Cuál es la cisterna? Esta es la cisterna nuclear, ¿vale? Este espacio, así como en la mitocondria había un espacio intermembrana, aquí también hay un espacio intermembrana que se llama cisterna nuclear. Esta cosita que está aquí es el nucleolo, todo lo que se ve como grumos es la eucromatina y el fondo clarito es perdón, lo oscuro es la heterocromatina y el clarito es la eucromatina. ¿Qué dice? Los ribosomas son los que parecen ositos. Sí. Pero no son ositos, doctora. Bueno, sí parecen, pero no son. Entonces, estos ribosomas están aquí pegados a la membrana y asociados a ellas porque ya sabemos que estos ribosomas son necesarios para la síntesis, ¿no? Entonces, la membrana nuclear externa, aquí está, esta es la membrana nuclear externa, es idéntica a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, para que va, la membrana nuclear interna está asociada a receptores de membrana que van a poder anclar esta red que está aquí, que se llama lámina nuclear, ¿vale? Entonces, las membranas, las dos membranas y la lámina nuclear van a formar la envoltura nuclear. ¿Estamos bien? Entonces, vean, aquí está el complejo de poro nuclear formado por más de 50 proteínas que se llaman nucleoporinas. Y estos complejos de poros nucleares, ahorita vamos a hablar de su estructura, permiten la entrada y la salida, ¿vale? Y todo lo que está aquí, pues obviamente es el material genético, ¿no? Entonces, ¿qué me faltó? Bla, 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 sí, ajá. Nuclear interna, sí. Bueno, lo mismo, la membrana nuclear interna, dijimos que tiene receptores específicos para las láminas nucleares, que no son más que filamentos intermedios que ya habíamos comentado, ¿no? Estos receptores pueden ser, por ejemplo, la hemerina y la nurina, las que mencionamos hace ratito, ¿va? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, la lámina nuclear entonces está formado por las láminas A, B y C, ¿va que va? Estas láminas se entrelazan entre sí para formar esta estructura en forma de red, que es la lámina nuclear, ¿vale? Entonces, esta lámina nuclear forma parte de la envoltura nuclear. ¿De qué forma la envoltura nuclear? Entonces, las membranas nucleares y la lámina nuclear, ¿va? Entonces, ¿cómo es que se unen las láminas a la cara interna de la membrana nuclear? Lo hacen a través de receptores. Esos receptores van a fijar los diferentes tipos de láminas, ¿vale? Receptores como la hemerina y la nurina, que ya habíamos mencionado, son receptores que van a fijar, que van a poner aquí, vamos a poner.
Estos son los receptores que van a anclar, se van a encontrar asociados a la membrana nuclear y van a poder anclar todos los elementos de la lámina nuclear, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Todo bien, ¿no? Está más fácil que el examen que una persona. Nadie me ha depositado y que nadie quiere pasar. Los poros nucleares son perforaciones que se encuentran en la membrana nuclear. Vamos a regresarnos acá. Vean cómo existe una perforación en la membrana nuclear. Vale, ese se llama poro nuclear. Por sí mismo no tiene ninguna función, simplemente es un agujero. Ese agujero va a servir para permitir la entrada y salida de elementos del núcleo del citoplasma y del citoplasma al núcleo, ¿vale? Pero no lo hace no lo hace libremente, las sustancias no entran y salen como quieren, sino lo hacen de una manera muy estricta, con un control muy estricto a través de algo que se llama complejo de poro nuclear. Esto no nos importa. Aquí está el complejo de poro nuclear, ¿vale? ¿Cómo está compuesto el complejo de poro nuclear? Esta es la membrana nuclear externa y esta es la membrana nuclear interna. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Aquí se ven las láminas nucleares, vean cómo está la red aquí abajito, ¿vale? Entonces aquí da vuelta la membrana y se convierte, la membrana nuclear interna y se convierte en la membrana nuclear externa, ¿sale? Y aquí se encuentran las proteínas que forman el armazón central del poro nuclear. Estas que parecen, estas van a formar el armazón central del poro nuclear, del complejo de poro nuclear. Son 8 proteínas, ¿vale? 8 proteínas a las cuales por su cara externa y por su cara interna se van a pegar otras 8 proteínas, ¿vale? 1, 2, 4, 5 y acá enfrente hay otras 3. Obviamente aquí lo que hicieron fue cortarlo para que pudiéramos ver la estructura interna, ¿vale? Entonces, a estas 8 proteínas se les pegan unas fibrillas, ¿vale? Fibrillas que se dirigen hacia la cara citoplasmática del núcleo. Esto es el citoplasma, este es el nucleoplasma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, de la misma manera, del otro lado salen otras proteínas fibrilares que van a estar en un anillo terminal, ¿sale? Esto dice la bibliografía que tiene un aspecto de trampa de peces. Acá y aquí existe un poro central a través del cual van a pasar o entrar o salir los elementos que queremos intercambiar. ¿Dudas? Bueno, todo eso está aquí, ¿vale? Todo lo que platicamos está aquí, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, ¿de qué depende la entrada y salida de elementos desde el núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo? Depende de proteínas que ayudan a poder meter y sacar. Es decir, una molécula se puede pegar a una proteína y esta proteína va a acompañar a la molécula para poder entrar o salir del núcleo. En el caso de las moléculas que requieren entrar, se van a unir a una importina, es decir, una importina, una proteína que va a ayudar a meter algo al núcleo, y en el caso de que quieran salir, se van a unir a exportinas, ¿vale? Ya. ¿Dudas? ¿No? Súper fácil, ¿no? El nucleoplasma, pues bueno, no es más que como una sustancia amorfa, que está formada principalmente de agua, ¿vale? Es como si fuera el citoplasma, pero del núcleo. ¿Todo bien? Bueno, también es un venado. Y pues bueno, el nucleolo no es más que una condensación. El núcleo se observa como una condensación, una parte más oscura del núcleo. Este núcleo, bueno, va a servir como sitio de anclaje o de armado, mejor dicho, de los ribosomas, como ya habíamos comentado, ¿no? Existen diferentes porciones, pero todas esas porciones son funcionales, es decir, no son morfológicos, son funcionales. No le van a dar forma, simplemente le van a dar función al núcleo y no están presentes todo el tiempo. Por ejemplo, la parte fibrosa y la parte granulosa pueden estar presentes o ausentes en diferentes etapas de la célula, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso, ¿va? Esto es la condensación que llamamos nucleolo. El nucleolo no está delimitado por una membrana, ¿vale? Esta es la parte granulosa, los centros fibrilares, ¿vale? Pero realmente el nucleolo, pues nada más nos va a servir para el anclaje y armado de las subunidades menores y mayores de los ribosomas. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguros? Está fácil, ¿no? Y ya me acabó el núcleo. ¿Dudas? ¿Dudas? Doctores online, dudas, preguntas, aclaraciones. Ya se cansaron, ¿verdad? No, sí está.
Chicos en línea. Lobo, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. ¿Por qué no contestan, insolentes? ¿Qué les debo o qué? Estamos procesando. ¿Dudas, profe. preguntas? Están Mucha procesando ahora información. todos modos, completamente y yo se los advertí desde el principio, ¿no? Esta clase es tediosa porque es mucha información. Pero pues nadie se las va a dar como yo se las pido. Mi hámster ya se ¿Dudas, atoró, preguntas? profe. Dale de comer, no manches, pobre animal, está dejando todo el día. Ya me dio ansiedad. Sí. Bueno, de todos modos, denle una leída. Si tienen alguna duda, me avisan y vemos qué onda, ¿vale? Entonces, la siguiente sesión, que sería el martes, vamos a hablar de mitosis y apoptosis y con eso termina el tema, ¿vale? Es probable entonces que adelantemos el examen. ¿Lo adelantamos o lo dejamos para la fecha que dije? La fecha que votan los demás. Sí, para esa fecha. También, profe. Sí, igual. Para que repasemos. ¿Qué van a repasar? Ni que los voy a tornar a todos. Profe, háganos un... Sí, porque nos va a un pasar breve sus repaso. diapositivas. No les voy a pasar nada. No me han depositado. ¿Qué quieren que les pase? Profe, ¿y hay algún libro en específico que sea el que más nos recomienda enfocarnos a leer? Pues mira, a mí me gusta mucho el Geneser y el ROS. Cosas que no saco del ROS, las saco del Geneser. Incluso algunas imágenes de la presentación de ayer, que no vimos presentación ayer, ¿verdad? Algunas imágenes de aparato de Golgi son del Gardner y del ROS y del Geneser, ¿vale? Entonces, la mayor parte de la información viene del ROS, pero hay algunos otros aspectos que vienen del Geneser y del Gardner, ¿para qué va? Pero también puedes verificar los temas en el Junqueira o en el HAM, donde tú quieras. Quieres algo muy sencillo, el Tórtora te lo puede explicar sencillo, pero está muy sencillo. Yo te recomiendo que si es para repasar, sea el Gardner. Será de opción, ¿cómo va a ser un examen oral de opción múltiple, Brenda? ¿Cómo crees? Pues sí, nos puede dar opciones y ya le decimos cuál. No les voy a dar opciones. Sí, como en el rival Las más débil. opciones eran estas. O me depositaban o reprobaban. Pues Esas denos la eran las cuenta. opciones. No les voy a dar nada. Es un ser malvado. ¿Recibe efectivo? No recibo nada, ya. Perdieron su oportunidad. ¿Dudas? ¿Todo bien? No nos vemos el martes, ¿va? Cuídense mucho, por favor. Nos vemos los de mañana, nos vemos mañana. No vienen. No vine el jueves.